Hoy les voy a hablar un poco sobre la accesibilidad. Accesibilidad, ¿con qué se come eso? Pero antes de empezar a hablar con accesibilidad, quiero hablarles un poquito sobre las discapacidades y la palabra discapacidades. Esta palabra es lo que se llama un umbrella term, o un término general, que es una palabra o una frase que abarca una gran variedad de conceptos. Por ejemplo, la palabra pájaros. Esta palabra incluye todo tipo de pájaros, colibríes, loros, águilas, etc. El usar este tipo de términos tiene ciertos problemas, y es más que todo basado en cómo trabaja nuestro cerebro. El principio de la relatividad lingüística nos dice que la manera en la que pensamos sobre el mundo está directamente influenciada por el lenguaje que usamos para discutirlo. Igualmente, tendemos a abstraer y a generalizar dependiendo de nuestras experiencias. Pero esto no es un problema cuando hablamos de pájaros o de cosas. Pero cuando empezamos a hablar de personas, de temas sociales, de géneros o de derechos, ya podemos empezar a ver ciertos problemas. Y esto es lo que yo creo que pasa con la palabra discapacidades. Cuando digo esta palabra, cada uno de nosotros piensa en algo diferente. Pero al mismo tiempo, muchos otros pensamos lo mismo. Y esto puede ser alguien en una silla de ruedas o una persona ciega. La interpretación de esta palabra siempre va a ser distinta dependiendo de la persona que la está escuchando. Y ahí recae la razón de por qué es tan complicado establecer una definición para ella. Hace unos años se creó un glosario con nuevas palabras y traducciones para el lenguaje maorí. Los maoris son una etnia polinesia que se encuentra en Nueva Zelanda. Dentro de estas palabras está la palabra huecaja, perdona mi pronunciación, pero traducida al español significa discapacitado. La definición de ellos es diferente, significa tener fuerza y tener habilidades de otro tipo. Esta palabra fue específicamente creada con la comunidad de discapacitados y enfatiza la ganancia y fuerza de habilidad. La idea de crear este nuevo glosario fue poder usar palabras que no tienen un juicio negativo y que son más inclusivas, porque como todos sabemos, las palabras tienen mucha fuerza. Y la palabra discapacitados también ha sido usada en muchos contextos negativos, cosa que no debería ser. Si vamos al diccionario, este nos dice que las discapacidades son una restricción, ausencia de la capacidad de realizar una actividad dentro del margen que se considera normal. Pero, ¿qué es normal? En esta definición nos estamos basando en la interpretación de lo que es normal. Algo que en una sociedad o cultura es considerado como normal, no necesariamente lo es en otra. Y por otro lado, en muchas ocasiones, también es asociada con enfermedades, cuando en realidad es muchísimo más que eso. La Organización Mundial de la Salud nos dice que las discapacidades incluyen impedimentos, que son problemas en la función o estructura del cuerpo de una persona, restricciones en la participación en situaciones del día a día, por ejemplo, y limitaciones en la actividad, que son dificultades encontradas al ejecutar una actividad o una acción. Como vemos, es un poco difícil hacer solo un significado para esta palabra, pero también podemos verla como la discrepancia entre las habilidades de una persona y su entorno. Esto nos hace ver un poco y podemos decir que entornos inaccesibles crean discapacidades. Y aquí es donde entra el concepto de la accesibilidad. ¿Qué es la accesibilidad? Podemos decir, es la posibilidad de acceder. Pero el principio de la accesibilidad busca eliminar o reducir las barreras que obstaculizan los derechos de los discapacitados, sin importar sobre qué estamos hablando, ya sea espacios, cosas, información, etc. En el contexto de la web, podemos decir que ser accesible es hacer que tu producto esté disponible para cualquier persona sin importar cómo lo usen. Este es un parafraseo de traducción de Kate Cunningham en el Accessibility Handbook y está bastante atado a lo que es el Universal Design. Pero, ¿por qué tenemos que hacer esto? Con lo que ya les dije, podemos darnos una idea y si me preguntas, yo diría porque es lo correcto. Pero lamentablemente, esto no es suficiente para muchos. Si lo fuera, probablemente yo no estaría aquí hablándoles de esto y nuestro mundo fuera completamente distinto. Pero para poder entender un poco qué es lo que está pasando, yo creo que tenemos que ver un poquito más hacia atrás, del pasado. Porque el mundo en el que vivimos cambia constantemente, hasta el punto en el que podemos decir que lo único constante es el cambio. Hace muchos años necesitábamos todo un cuarto para tener una computadora y ahora podemos llevarla en nuestra muñeca. Antes, la web se veía así, links y texto, más nada. Y ahora se ve más o menos así. Cookies, banners, alerts, pop-ups, un montón de cosas. Y la tecnología ha cambiado. La web ha evolucionado.
hasta el punto de que la web ahora es parte de nuestro día a día. Aplicar para un trabajo, hacer nuestros impuestos, aprender cosas nuevas, comprar, etc. Y ahora en estos tiempos de pandemia, la web se ha convertido en una herramienta súper indispensable para muchas personas. Entonces podemos decir que en todo este tiempo logramos aumentar el alcance de la tecnología, del Internet, pero al mismo tiempo también hemos logrado hacerlo súper confuso, inaccesible y no muy acogedor para las personas. Como mencionó Eva en su keynote, le dice Web Accessibility in Mind, que es una organización sin fines de lucro, y ellos han prestado soluciones para la accesibilidad desde 1999. En el 2019, ellos organizaron una evaluación, condujeron una evaluación de las homepage más populares con una muestra de 1 millón de páginas. ¿Cómo hicieron esto? Usaron una herramienta llamada Wave. Esta herramienta detecta problemas en las páginas que no están alineados con los estándares de accesibilidad establecidos. Simplemente compara con los estándares y dice, ok, esto no funciona o esto sí funciona. Pero como toda herramienta, tiene sus desventajas. Dado que no todos los problemas de accesibilidad pueden ser detectados automáticamente, solo un 25% aproximadamente. Y esto nos dice bastante de este número. Esta es la cantidad de errores que encontraron, casi 60 millones. Esto es un promedio de 56.6 errores por página. Y tomémonos un segundo para entender la gravedad de este número. Eso quiere decir que más del 97% de las páginas tenían errores. Y estos son páginas como Instagram, Facebook, Forbes, Reuters, Stanford y muchísimas páginas más. Eso quiere decir que son redes sociales, sitios de noticias, universidades, etc. Suena bastante importante, ¿no? Pero, ¿por qué está pasando esto? Como anteriormente mencioné que el lenguaje y la manera en la que hablamos se refleja en cómo interpretamos las cosas, también creo que nosotros reflejamos nuestras experiencias en lo que creamos. Existe esta imagen de cómo se usa una computadora, de cómo navegamos en el Internet. Tenemos 2 manos para usar el teclado y el mouse. Tenemos una vista con la capacidad de distinguir todos los pequeños detalles. No sufrimos de dolores y no hay absolutamente nada en nuestros alrededores que nos interrumpa. ¿Suena real? No, porque no lo es. Pero por alguna razón, la mayoría de lo que hacemos está dirigido a esta visión y a esta versión de una persona. Todos, en algún momento de nuestras vidas, vamos a experimentar una discapacidad. Cada uno de nosotros experimenta la web de una manera diferente. Algunas personas tienen dificultades para ver ciertos colores. Otras personas tienen dificultades usando sus manos o experimentan dolores que no los dejan usar el mouse por un largo tiempo. Los padres tienen solo un brazo disponible mientras cargan a sus hijos. Existen millones y millones de ejemplos y maneras de cómo interactuar con la web y nuestro entorno. Pero sin embargo, la accesibilidad tiende a ser olvidada o ignorada. La dejamos para lo último. Esperamos a que alguien se queje, o aún peor, no nos importa. ¿Por qué? Muchas veces también es falta de información. Pero bueno, ya sabemos que es importante. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo hacemos esto? En mi opinión, todos tenemos algo que aportar cuando hablamos de accesibilidad, sin importar si eres diseñador, desarrollador, tester, estás en el área de negocios, todos, cualquier cosa diferente, todos podemos colaborar. Así que ahora vamos a ver un poco cómo mejorar ciertas cosas que causan la mayoría de los errores y a quién estamos ayudando cuando lo hacemos. Mi primer consejo, volvamos a lo básico. Todos los días sale un súper nuevo framework que nos va a cambiar la vida y una nueva tecnología que va a hacer todo más fácil. Pero al tratar de mantenernos al día con todo esto, también tendemos a olvidarnos de lo más básico. Y nunca cae mal repasar conceptos que hemos dado por sentado. Así que lo primero que vamos a hablar es HTML. El HTML debería ser semántico y estructurado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir usar la etiqueta correcta en el lugar correcto. Tenemos un montón de etiquetas accesibles. Headlines, articles, aside, buttons, inputs y muchas más. Todas estas etiquetas tienen su significado y su comportamiento. Algunas tecnologías de asistencia usan lo que se llama el árbol de la accesibilidad. Para generar esto, el browser toma el DOM y lo modifica de una manera que es útil para todas estas tecnologías. Puede tener menos información o puede tener menos nodos porque algunas cosas que están ahí son solo visuales. Podemos decir, básicamente, que el árbol de accesibilidad es un subconjunto del DOM. Y todo esto es logrado porque el DOM tiene un significado semántico. Usa
HTML. Los elementos nativos del HTML funcionan bien porque su comportamiento ha sido establecido y es predecible. Cuando usamos, por ejemplo, la etiqueta A de Anchor, el browser sabe que es un link. Por lo tanto, cuando escribimos nuestro HTML, tenemos que asegurarnos que estamos usando las herramientas que tenemos a la mano, porque en muchos casos es suficiente. Tomamos el clásico ejemplo del div. Si tratamos de hacer un botón con un div, el screen reader, que es una tecnología de asistencia, no tiene manera de saber dónde está, qué es o qué hace. Puede que ni siquiera podamos accederlo con el teclado si no le asignamos un tab index o si no le desarrollamos el comportamiento correcto para este elemento. Cuando le hacemos inspect con el DevTools, podemos ver que no hay mucha información. Role generic es todo lo que sabe. Por lo tanto, el usuario va a saber exactamente esa cantidad de información, que es nada. Pero por otro lado, cuando usamos un botón, el browser sabe qué es, role button, sabe dónde está y sabe qué hace. Es focusable, quiere decir que lo podemos acceder con el teclado y tiene un content que es primary. Y toda esta información se la puede comunicar al usuario. Por lo tanto, es parte de nuestro trabajo decidir cuáles son las etiquetas correctas que poner en nuestro HTML. Y si estamos creando un elemento nunca antes visto, donde ninguna de las etiquetas disponibles sirve, está bien. Pero tienes que tener en cuenta que tiene que ser accesible y que tienes que proveer todos los roles y comportamientos necesarios para que funcione correctamente. Cuando hablamos de la parte de ponerlos en el lugar correcto, nos referimos más a la estructura, porque el orden de la navegación y en el que leemos está determinado por el código. Este debería ser lógico y debería ser intuitivo. En el estudio realizado, se encontró que más de 300.000 de las homepage tenían problemas con los headings. Saltos, no habían ciertos headings, por ejemplo, y con los headings hay ciertas reglas. Por ejemplo, siempre tenemos que tener un H1. El H1 describe la página como es y debería ser similar al título, y solo debería haber uno. Y en el resto de los headings, si los vemos como una especie de índice, deberían representar los diferentes niveles internos de la página, sin saltarse. Es decir, pasamos al H1, al H2 y no encontramos un H5 ahí random al final. ¿Por qué es tan importante? Porque muchas veces los headings son el punto de entrada de las personas que usan screen readers también. Ellos los usan para darse una idea de lo que está en nuestra página. Y cuando no los hay o están saltados, se pueden confundir. En el caso del tab index, debería ser usado con cuidado, porque puede ser o bueno o bastante malo. El tab index nos ayuda a quitar o dar focus a los elementos. Por ejemplo, si tenemos un tab index de 1 o cualquier número mayor a 1, esto está definiendo un orden específico. Y casi siempre es una mala idea. No queremos jugar con esto porque va a sacar el elemento del orden normal de la navegación. En el caso de usar el tab index 0, nos permite recibir el focus del teclado. No cambia el orden, lo pone en el orden de la navegación, pero no lo cambia, lo mantiene donde está escrito. Pero tenemos que asegurarnos también que el comportamiento, cuando se le hace focus con el teclado, es acorde a lo que debería ser. Por ejemplo, que la tecla de Enter y de espacio interactúan de manera correcta, igual que pasa cuando le damos clic. Y en el caso de que pongamos un tab index de -1, esto nos permite que ciertos elementos puedan recibir focus vía scripts o links, pero no por el teclado. En general, podemos decir que un elemento con cualquier valor mayor o igual a 1 va a recibir el focus antes de los elementos que no tienen un tab index o que el valor es 0. En el caso del orden de los elementos, ahí esto puede cambiar con CSS. Hay muchas veces que usamos CSS para cambiar el orden de un elemento, position absolute, y lo mandamos para arriba, lo mandamos para donde queramos. Y esto puede ser bastante confuso, porque hay personas que usan screen readers, pero igualmente se apoyan visualmente de la página. Entonces, cuando usando el screen reader va a leer lo que se encuentra en el orden que lo encontró, pero lo que está viendo el usuario es otra cosa, porque con CSS lo cambiamos. Entonces tenemos que tener cuidado con este tipo de cosas. ¿Y a quién estamos ayudando cuando mantenemos nuestro HTML semántico y estructurado? A todas las personas que usan tecnologías asistivas como los screen readers. En todo esto mencioné el focus. El focus básicamente determina a dónde van los eventos del teclado en cualquier momento. Algunos elementos tienen focus por defecto, como los inputs o los botones. Otros no tienen ningún tipo de focus, como los divs o los spans.
Y una manera sencilla de determinar si necesitamos un focus es preguntarnos, ¿podemos interactuar con este elemento? Si la respuesta es sí, entonces necesitamos proveer focus, necesitamos proveer el comportamiento para que se pueda acceder con el teclado. ¿Cómo se ve esto? Cuando tenemos un input, se ve normalmente, usualmente, como una linecita azul. Y uno de los errores más comunes que se pueden encontrar es remover este outline none en CSS. Esta línea que aparece alrededor de los elementos la tendemos a remover porque es fea, porque no combina con nuestro diseño, etc. No nos gusta. Adiós. Pero esto es un error, porque al removerla, eliminamos la indicación visual para los usuarios que usan solo teclados. Pero, en otras ocasiones, si la dejamos tal y cual como es, tampoco es suficiente, porque el contraste puede que no sea suficiente, puede ser que el color del fondo de nuestra página lo oculte, etc. Pero bueno, CSS nos da la posibilidad de quitarla y también nos da la posibilidad de acomodarla. Tenemos estas 4 propiedades, que son el color, el estilo, el ancho y el offset, que mide cuál es la distancia que está al borde del elemento. Y con esto podemos acomodarla para hacerla lucir y hacerla que se vea como el diseño que tenemos, sin necesidad de ocultarla. ¿Y a quién estamos ayudando cuando hacemos esto? A todas las personas que usan el teclado como mayormente el teclado. Alguien, por ejemplo, con parálisis permanente, una persona con problemas en las muñecas, que solo puede usar el teclado porque el mover el mouse le causa dolor, entre muchos otros ejemplos. Otro tema bastante importante en la web es el color y el contraste. Cuando creamos productos, teniendo en cuenta la diversidad, ya sean digitales o no, la elección de los colores es bastante importante. El color puede comunicar la identidad de la marca, ayudar a los usuarios a entender información y muchas otras cosas más. Pero no todo el mundo percibe los colores de la misma manera. Los usuarios, incluyendo aquellos con discapacidades, necesitan poder percibir el contenido de la página, independientemente del color que se use. No importa si tenemos el diseño más bonito que hemos creado en nuestras vidas, si la gente no lo puede ver, entonces no nos sirve. En el caso del contraste, cuando hablamos de contraste nos referimos a la diferencia de luminancia o color que hace que un objeto o la representación de este objeto en la pantalla sea distinguible. En el caso de las cosas del mundo real, es básicamente la diferencia entre el color, la iluminación y las cosas que lo rodean. Y en el caso de la pantalla, podemos decir que es la diferencia entre el fondo y lo que está arriba, ya sea texto, imágenes, etc. Un ejemplo de cómo el color nos afecta es, tenemos esta imagen, que es una imagen con todo el espectro de colores. Si les aplicamos una simulación del filtro para alguien que tiene una carencia de sensibilidad al color azul, se ve de esta manera. Muchos colores desaparecen, solo hay rojo y un poquito de verde. Y esto, en el caso que les aplicamos algo para la sensibilidad al color rojo, es decir, una persona que no puede percibir el color rojo, se ve completamente diferente. Ahora solo vemos amarillo o azul. Entonces, si estamos intentando comunicar una información al usuario usando solo color, puede que esta información no pueda ser comunicada correctamente. En el caso de Trello, ellos tienen el Colorblind Friendly Mode. Simplemente añade una textura encima de los labels que tienen las tarjetitas. Sin cambiar el color, simplemente añadir la textura. Y esto ayuda a que las personas que no pueden distinguir ciertos colores puedan, de todos modos, identificar qué label tiene cada tarjeta. En el caso del contraste, aquí tenemos la página del New York Times, unas imágenes con ciertos títulos del artículo y labels. Y cuando le aplicamos un filtro que simula cómo ven las cosas las personas con baja sensibilidad al contraste, se ve de esta manera. Es difícil leer lo que dice, las imágenes no salen tan claramente, y esto es bastante común, por ejemplo, en personas de tercera edad, que pueden tener problemas al tratar de leer esto. El contenido que tenemos en nuestra página es muy importante, y tenemos que asegurarnos de que este contenido pueda ser apreciado también en diferentes condiciones de iluminación, por ejemplo, la luz solar, el brillo que se refleja en la pantalla, etc. Y es asegurarnos que nuestra página sea legible para todos. Cuando hablamos del contraste del color, también nos referimos a el color. Tenemos el color del texto, en este caso, y el color del fondo. Los estándares de accesibilidad tienen 3 tipos. Tienen tipo A, AA y AAA, siendo AAA el más estricto de todos. En este caso, es una herramienta que se llama Colorable,
que te mide el contraste entre dos colores. Y el de arriba lo pasa, está pasando el más estricto porque el contraste que tiene es de 7.21 y el de abajo lo está fallando. Entonces esto quiere decir que la parte que los colores de abajo, si los intentamos usar en nuestra página, alguien puede tener dificultades para leer esto. Estas herramientas y muchos otros links están en un repositorio de GitHub, que el link está al final de la última lámina. Les mencioné el texto. En el caso del texto y del contenido, juega un papel también súper importante. La mayoría de las cosas que leemos, que vemos, tienen texto. Pero no todos leemos al mismo nivel, o no todos tenemos la misma habilidad para entender el contenido, incluso cuando es presentado de manera clara y simple. Los trastornos de lectura, de memoria, trastornos por déficit de atención y entre otras condiciones, afectan los procesos cognitivos del cerebro y pueden afectar la habilidad que tiene una persona para beneficiarse del contenido del texto. ¿Qué podemos hacer en este caso? Pues debemos considerar un lenguaje simple. A esto me refiero a poner la información en un orden lógico, donde los detalles más importantes van de primero. Adapta tu lenguaje a la audiencia y al contexto en el que estás. Provee definiciones para las palabras no tan comunes y para las abreviaciones. Trata de ser lo más literal posible, porque algunas personas con discapacidades cognitivas también tienen dificultades para distinguir el significado literal y el significado implicado. Es decir, que el sarcasmo o la parodia pueden ser bastante confusos para algunos. En el caso de las fuentes, usar fuentes muy pequeñas obviamente hace que todo sea difícil de leer, pero usar la fuente correcta también es súper importante. En este caso se recomienda usar fuentes tipo sans serif, que son las que no tienen los adornitos al final de las letras, para que sean mucho más fáciles de leer. Al escribir párrafos, tratar de mantenerlos cortos y no escribir un súper párrafo larguísimo, porque también puede ser difícil de leer. Y, por ejemplo, si un usuario necesita hacer zoom, muchas personas hacen zoom hasta de 400% en las páginas, el espacio del texto no debería cambiar. Toda la información debería estar presente. Y en el caso de los iconos, cuando usamos, por ejemplo, iconos en forma de fuentes y alguien, por ejemplo, que usa su propia fuente, porque es mejor para ellos leer con esta fuente, reemplaza la fuente de nuestra página y los iconos se pierden. Entonces tienen que tener cuidado al usar iconos como fuentes, por eso se recomienda usar iconos mejor como SVG. Y también deberíamos evitar las imágenes de contexto, porque, por ejemplo, los screen readers no tienen manera de leer el texto dentro de una imagen, y si es necesario, entonces proveer una alternativa que pueda ser legible. En el caso de la media, me refiero a videos, audios y cosas como podcasts, etc. En este caso, si tenemos este tipo de contenido en nuestra página, deberíamos proveer subtítulos y transcripciones. En el caso de los subtítulos, tenemos los captions, que es bastante parecido a las transcripciones porque son en el mismo idioma del video, cuando los subtítulos también pueden ser en otros idiomas. Esto es súper útil para personas que son sordas, que tienen ciertas dificultades para escuchar, pero también ayudan a personas que procesan mejor la información escrita. Es muy común hoy en día encontrarnos en redes sociales o en cualquier página que visitamos videos, y de paso que se reproducen automáticamente. Y al dejar que los videos y los ads estén en autoplay, podemos causarle molestias a muchísimas personas. Para personas con trastornos cognitivos, puede ser una distracción del contenido principal. Para personas con epilepsia o fotosensible, puede aumentar el riesgo de una convulsión o incluso inducir una. Y para las personas que usan screen readers, puede resultar prácticamente imposible escuchar el contenido de la página cuando al mismo tiempo todos estos videos se están reproduciendo. Porque el screen reader está hablando, los videos se están reproduciendo y es muy difícil escuchar qué es lo que está pasando en la página. Y adicionalmente, todo contenido como videos, GIFs y animaciones necesitan un switch para apagarlos. Tienen que ser la decisión del usuario si ellos quieren ver lo que está pasando en la página y decidir sí o no, no obligarlos a reproducir estos videos automáticamente o a tener estas animaciones infinitas. Por último, test. Test. Los test automáticos, puedes hacer test automáticos para la accesibilidad, pero no son suficientes. No hay nada mejor que un test manual. ¿Qué podemos hacer nosotros? O sea, con todo este conocimiento que puedes ir a hacer mañana y revisar en tu página o en tu producto, yo diría escucharla. Escuchamos nuestro website. En Mac tienes el VoiceOver. En Windows puedes descargarte un screen reader.
tienes una extensión de Chrome que se llama Chrome Voice, que también es un screen reader, y lo puedes usar y ver qué escuchas de tu página, ver si es entendible, ver si es lógico lo que está diciendo el screen reader. Y ahí empezar como a tener un sentido de cómo es para una persona escuchar las páginas y los productos. Otro consejo es olvidarse del mouse. Desconéctalo, deshabilita tu trackpad y empieza a utilizar todo con el teclado. Puedes acceder a cada uno de los elementos que pueden ser accesibles con el mouse. Sí, perfecto. Pero si no, ya tenemos algo que arreglar. Y al final de todo esto y de toda esta charla, ¿quién se beneficia con la accesibilidad? Pues, yo diría todos. Todos nos vamos a beneficiar en algún momento de nuestras vidas. Y con esto, yo no te estoy diciendo, agarra todo tu producto y bótalo a la basura porque es inaccesible. No. Te estoy diciendo que todas estas cosas que mencioné son cosas súper pequeñas, que no toman mucho tiempo y sin embargo están en la web, están en casi todos los sitios allá afuera y causan mucha molestia a muchísimas personas. Es decir, que pequeños cambios pueden tener un gran impacto. Cambiar todas estas cosas puede ayudar a muchas personas, pero esto no es todo. No termina en tener nuestro HTML estructurado, no termina en mejorar los colores. Hay muchísimas cosas más. Yo podría estar aquí hablándoles 3 horas sobre todo lo que podemos hacer para mejorar la web, pero estas son ciertas cosas súper pequeñas que todos tenemos la posibilidad de hacer. Y mi último consejo para todos nosotros es salgamos de nuestras cajas. Empezamos a ver el mundo desde otras perspectivas. Diversifica tu equipo, contrata personas con discapacidades, haz test con personas reales y busca diferentes puntos de vista. Aprenda de las experiencias de los demás y trae todo este conocimiento y todas estas cosas nuevas a lo que estamos creando. Porque yo creo que si todos ponemos un granito de arena juntos, podemos hacer que la web sea un lugar más accesible e inclusivo donde todos somos bienvenidos. Gracias. Ese link ahí es el link del repo.